Muy buenas, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Rock and Reactions. Así que vamos a seguir con el tema de los grupos, las bandas japonesas. Y hay un grupo que también es muy importante por lo que parece, que se llama Nemófila. Espero haberlo dicho bien. Bueno, es de estas bandas que no sé si es como Love Bites. Love Bites cantaba en inglés, por cierto, pero Nemófila creo que a veces en japonés, a veces en inglés. No tengo ni idea de lo que vamos a ver. Sé que la canción se llama Revive. Si es Revive, entiendo yo que van a cantar en inglés. Que será en inglés, sí. Pero bueno, es un grupo. Bueno, por cierto, David, bienvenido al programa. Bien hallado. Que me embalo con las ganas Sí, que sí. tengo ya de empezar a escuchar la banda. Es Estamos una aquí los dos aquí con ganas Sí, 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 de ver este grupo Nemófila, Nemófila. a ver qué nos encontramos, ¿no? Están activos desde 2019, y los miembros son, a ver si lo digo bien, Mayu Hazuki, Haraguchi-san y Tamu Morata. Murata. Tamu Murata. Había otro miembro que se llama Saki, pero ya no está. Vamos a bichear por aquí. Parece que era una guitarrista. Y bueno, pues era del grupo original. Anteriormente esa tal Saki, pues estuvo en un grupo que se llama The Strokes. En ese grupo de Strokes, también estuvo la batería de Love Bites y la bajista que se fue. Así que provienen de ese grupo que también, bueno, alguna vez lo podemos ver también, ese grupo de Strokes, de donde provienen. Y no sé qué estilo de heavy o de rock, hacen Nemófila, pero ahora lo vamos a Ahora, escuchar, ahora lo comprobaremos. ahora lo comprobaremos. Y bueno, vamos a darle aquí al play al vídeo y, a ver con qué nos encontramos, David. Vamos a Pues dale, sorprendernos un poquito. dale, dale. Mm, vamos Voy a subir allá. el volumen. Sí, sí, vamos allá a ver qué nos encontramos. Revive! Keep on rising up, you can go fade away. 振り切った裸の夢と Travel to the sun, can't bear it, can't face. Let's ride on this baby, you can do it right. Let's take this step, shine under the sun. Walking the ground, like a ghost from a speaker. Into his camp, but he's a turning to the hospital. Can't hide the promise to the night. Gotta sing the world with such a fucking crazy
tell your best friend. Never ending sun. Just remind who you are. Just sounds like to you a poison. Wow, chaval. Buah, Estoy sin palabras. tío, qué caña dan en Japón, Pero, ¿eh? pero, Estoy pero, súper sorprendido. pero, ¿cómo nos hemos estado perdiendo esto? La gente no sabe los grupos que hay por ahí, ¿eh? Hostia, qué Em, fuerte, macho. son 4, ¿no? Son 4 miembros, es decir, Sí, solamente hay una guitarra, pero me ha sorprendido, la guitarra es de 7 cuerdas. Es una sí. guitarra de 7 cuerdas. Y la bajista me ha encantado también. A mí la vocalista. Y otra vez la batería. La Bueno, la baterista vocalista, también. el cambio de registro de gutural a pronto sacar Así a sinfónico, hostia, SEO me ha dejado. ¿Cómo? ¿Esto qué es? Me ha recordado, no sé, aquí en España tienes a Leo Jiménez, que canta muy. Sí, 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 En la del Hijo de la Luna, por ejemplo, hay una fase que sale muy gutural y dices, coño, me no cambio de registro. sí, sí, Pues sí, sí, esta sí. muchacha también lo aborda. Vamos, me ha Brutal, dejado brutal. que me Sí, quedo con ganas de escuchar otra, ¿sabes? la vocalista se llama Mayu, la guitarrista se llama Hazuki, em, la bajista se llama Haraguchi y la batería Tamu Murata. Es impresionante. Em, A llevar 5 años solo, hostias. sí, sí, tienen Tienen buena puesta en escena, ¿eh? 3 discos de estudio. Lo que estoy un poquito hilando, si la que se fue era guitarrista, antes eran 2 guitarras y se han quedado con una, pero no han sustituido, A la que a se esa fue. guitarrista, se ha quedado una y ya está. Hombre, también la base rítmica, con el nivel que tiene esa bajista, lo puede hacer perfectamente. Es Hay, también mo- nivelazo. hay muchos grupos que solo tienen un guitarrista y lo bordan. Claro. Y Y aquí tenemos el caso, ¿no? Y sí, encima sí, las chicas estas que no sé la edad que tendrán, pero muy mayores no no creo que parecen. sean. Deben ser como los Vais, más o menos. Sí, se les ve un poquito incluso, bueno, sí, más o menos parecen de la misma edad. Em, increíble. Sí, Eh, sí. Yo me he quedado, hostia, estamos descubriendo aquí un mundo que y la algunas pinceladas había escuchado yo, sobre todo en mangas vamos, en mangas, en animes y eso estas eso cosas en eso es una los. cosa que tenemos pendiente, Sí, sí. porque, claro, hay una cosa que, en los dibujos animados, en España, normalmente, se encargaban a una digamos, un tipo de grupos, poperos normalmente, Sí, pero sin embargo, en Japón, se eligen a grupos muy, muy punteros y normalmente del y mundo del muy rock y del brutos, heavy. y muy brutos. Se me viene a la mente, por ejemplo, la versión de Caballeros del Zodíaco o Saint Seiya, dependiendo de qué ¿De país nos estés dónde? viendo, Sí, sí. o Los Santos de no sé qué, creo que se llaman también por algún lado. No tiene nada que ver la canción, digamos, del intro del opening de España a la japonesa. Pero Es que no tiene vamos, nada que ver, se parecen como un huevo a una castaña, por lo mismo. totalmente. Y, así que también reaccionaremos a algún grupo que haya hecho la banda sonora de algún anime, pero, Nemophila es, al igual que decíamos en el programa anterior de Love Bites, Nemophila es otro que vamos a repetir seguro. Esto es Y más, no sé, una mezcla de Sepultura, por ejemplo, con sí, la voz de esta chica me ha recordado mucho a la claro, de Rob Halford, por ejemplo, ¿no? claro, aquí lo estilan como una mezcla entre
entre metalcore, dicen, y heavy metal. No sé, bueno. Pues a mí Pero me ha sí, encantado. se ve que tienen influencias, seguramente Sepultura o incluso otro que hacía ese cambio de registro era, bueno, y lo hacen todavía porque siguen en activo, Pantera. Por ejemplo, Pantera, que te puede hacer también me ha recordado a Pantera. claro, que te puede hacer tanto melódico como puede hacer, digamos, Death más metal, sí. gutural, más death metal, sí, efectivamente. Pues impresionante, a mí me ha gustado muchísimo, la calidad técnica también es muy alta, muy, muy alta. Sí, sí. Em, Además que me ha llamado la atención también que este grupo también tiene las plataformas que tenían los bytes para sí, subirse. tiene que ser algo típico de Japón, ¿no? Es decir, de destacar a los músicos. Lo veo algo muy práctico, porque en Europa lo que se utiliza es poner el pie encima del monitor. Sí, sí, o del altavoz o de donde sea. Y alguna vez, además, estas plataformas son muy prácticas porque son estables, porque yo he visto alguna vez a Dickinson subirse a un monitor y casi caerse y romperse el lomo. Escucha, yo lo he visto en Madrid en 2001 y estaba Nico McBride con la batería en un alto y luego tenía otros dos a los lados y tenía una tirolina entre los tres y se iba tirando por ahí. Y dices, pero tío, que te vas a caer. Sí, 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 sí. Bueno, también espectacular en la puesta en escena. El tema de fuegos de artificio y demás, también, ellos van a todo por todo. Yo creo que el concepto de espectáculo lo tienen muy bien hilado y cuidan mucho las producciones. Yo no sé si todos los grupos serán igual, pero las producciones las cuidan un montón. Sí, sí, en Porque Japón hay dinerito. pero que es un esfuerzo por hacer bien las cosas Y y nosotros bueno, lo agradecemos. sí, sí, nosotros de momento Que no den más. para mí está siendo todo un descubrimiento el tema del rock y del heavy japonés. Ya había perdido yo un poquito la fe en los grupos europeos, porque se estaban como amodorrando, más de Sí, lo sí. mismo y nada Además que original. en Europa está saliendo mucho grupo tributo y al final Claro, dices, pero nada nuevo. tío, claro, claro, efectivamente. Salen muchos grupos de covers y tal, y dices, "Pues, hay poco que salga nuevo, pero hostia, estábamos mirando en el sitio equivocado. Vamos a tener que mirar para Oriente porque, hostia, Sí, 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 sí. Pues, dos mira, grupos que hemos traído, dos grupos que nos han flipado, así que efectivamente. Pues, David, espectacular. Así que decirle a los oyentes, bueno, a los oyentes, a los que nos ven en el canal, que se suscriban, importante, que le den a la campanita y así os avisan de los nuevos vídeos. Y por favor, dadle a me gusta y compartidlo para que llegue a todo el mundo y escribidnos en los comentarios qué grupos y canciones queréis que traigamos a reaccionar, sí, porque porque somos dos viejas glorias de claro, rock europeo y americano, y el japonés por estamos favor, muy verdes. ponernos al día del rock, asiático, porque seguramente en Corea, en De China y tal Japón, de habrá Corea, efectivamente, de ¿eh? donde sea, De hecho, mira, mi hija es muy del K-pop ujú. de los Sí, los grupos grupos estos que pop coreanos, sí. son, sí, sí. Y la preguntaré ahora a ver si conoce grupos así de rock y si sabe alguno, pues ya que me cuente y ya lo traemos. Sí, sí, sí. Y me sorprende sobre todo también el nivel técnico que tienen. ¿Tocan? Es una pasada como tocan, ¿eh? Vamos a ver, al igual que en los videojuegos, yo creo que para tocar instrumentos la velocidad de la gente asiática Y de ejecución, no tiene nada que ver claro, pero con los si europeos, ¿eh? si le sumas digamos, el perfeccionamiento a la hora de ejecutar a nivel técnico, y si encima ellos se empapan de las bases del rock europeo, es decir, de cómo se fundó todo este movimiento, ¿sabes? De rock, los grupos desde Judas Priest, Iron Maiden, y antes que ellos Led Zeppelin, si han bebido de eso y encima lo hacen así técnico, va a ser una pasada escuchar y descubrir a este tipo Claro, de grupos. claro. O Pantera, o Halloween, o O Halloween. Gamma Ray, todos estos grupos que
vamos aquí a tener canal para mucho tiempo. Pues Nos sí. vamos a pasar pipa aquí, ¿eh? Pues sí, pues sí. Bien, bien. Pues David, nos vemos en la siguiente reacción. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.